Buenas. En esta tercera parte vamos a examinar uno de los aspectos más clásicos del sistema visual, que tiene que ver con la caracterización de sus dos principales componentes. Si bien consideramos el sistema visual en su conjunto como una modalidad sensorial, anatómicamente y fisiológicamente uno puede al menos caracterizar dos componentes importantes. Estos componentes surgen desde la retina, donde células ganglionares tienen distintas características. Y hay varios grupos, pero los dos principales constituyen esta vía magno y parvocelular. En la retina hay unas células de gran tamaño, una mitad creativamente magno, y que tienen propiedades de respuesta bastante características en relación a que son sensibles a la luz y por lo tanto tienen una muy clara y intensa respuesta al contraste de luminancia. Y además también son neuronas que recogen información de movimiento. En contraste, hay otro grupo de células más pequeñas, que son las llamadas parvocelulares, en las cuales convergen solo un tipo de conos o un par de tipos de conos y por lo tanto tienen respuestas cromáticas bastante diferentes, en contraste con las magnocelulares que no tienen respuesta cromática. Además, en el caso de las células parvocelulares, tienen baja convergencia desde conos y bastones, por lo que tienden a tener campo receptivo bastante más pequeño. Estos dos tipos celulares envían sus axones en forma separada al tálamo, de manera que las distintas capas del tálamo reciben solo parvo o solo magnocelular. Hay 4 capas parvocelulares en el geniculado lateral y 4 magnocelulares. Esta segregación de las vías visuales continúa a lo largo de todo el sistema visual, por eso hablamos de dos sistemas visuales diferentes. En la corteza visual primaria, estas dos vías van a hacer sinapsis con distintas subcapas de la capa 4 de la corteza visual primaria y luego las células de la vía magnocelular van a tender a hacer sinapsis preferentemente con cortezas visuales que están localizadas hacia la región más dorsal de la corteza cerebral, como son la corteza B5 o MT, etc. Mientras que las células del sistema parvocelular tienden a hacer sinapsis y ser conectadas con cortezas visuales que están localizadas hacia la región más ventral del cerebro, como es B4 o corteza inferotemporal. De manera que hay una división muy fuerte entre el procesamiento visual que está asociado a lo magnocelular y a lo parvocelular. Esta distinción es tan intensa que puede haber lesiones de un aspecto de la vía visual dejando el resto de la vía indemne. En esta diapositiva vemos cómo estas vías visuales se segregan en la vía parvocelular y en la magnocelular. Aparte de estas dos principales vías, las distintas capas del tálamo también se caracterizan por recibir aferencias de solamente el lado izquierdo o derecho o del lado izquierdo o ojo derecho, como digo. Aquí hay un esquema general de nuevo que muestra o refleja el mismo concepto. Arriba estamos mostrando una célula parvocelular y una magnocelular de la retina y que luego hacen sinapsis entonces con las capas correspondientes, 4 capas parvocelulares y 2 capas magnocelulares. Es evidente que hay un sistema parvocelular de mayor magnitud en la vía visual que el magnocelular. Y luego del tálamo vía radiación óptica hacia la corteza visual primaria. Esta segregación en capas del tálamo ha permitido hacer un estudio funcional de estos dos tipos de vía
y dada la enorme segregación que hay en el tálamo, en principio uno puede observar las consecuencias de putativas lesiones en las capas parvo y magnocelulares. Aquí se observa una lesión parvocelular con las capas magnocelulares íntegras y lo opuesto en la figura a la derecha, donde las dos capas magnocelulares están dañadas. ¿Qué consecuencias tiene esto en la fisiología y la psicofísica de los organismos afectados? En este cuadro, tomado del Candel, se resume un poco esto. Ustedes ven entonces, por un lado aquí en el cuadrado D, que comparado con sujetos o pacientes controles, en aquellos donde hay un daño parvocelular, la pérdida del contraste cromático, es decir, la habilidad de ver colores se pierde por completo. Mientras que si el daño es en la vía magnocelular, no hay diferencia con los controles, lo que indica que la vía parvocelular es la responsable de alguna manera de la percepción cromática. Si uno compara ahora cambios de luminancia, la velocidad de los cambios, y esto se hace con un estímulo como el que aparece aquí, donde uno puede cambiar el contraste rápidamente entre alto y bajo contraste. Si este cambio ocurre a gran velocidad, somos capaces de percibirlo hasta cierta frecuencia, y durante todo el rango de frecuencia nuestra visión es capaz de capturarlo en un rango bastante grande, como muestra esta línea gris. Pero si hay un daño magnocelular, que es lo que se observa aquí en los puntos morados, solo si los cambios son lentos se parecen a la normalidad, pero en la medida de que vamos aumentando la frecuencia se pierde la habilidad de detectar estos cambios, indicando que los cambios rápidos de movimiento y de luminancia son de alguna manera rasgos asociados a la actividad magnocelular. Por otro lado, si miramos la sensibilidad a la frecuencia espacial, o sea, el detalle, donde vemos si hay respuesta a gran detalle o bajo detalle, vemos que en este otro gráfico de frecuencia espacial ahora, la línea gris de nuevo representa los valores de controles o normales y la línea morada lo que ocurre con daño magnocelular. Lo que se ve es que no hay ninguna diferencia, mientras que si hay daño en el sistema parvocelular, esta habilidad de ver detalles finos se pierde dramáticamente. Entonces esto ilustra que no solo anatómicamente, sino que las propiedades fisiológicas visuales asociadas a esto están muy segregados. Esta diapositiva quiere simplemente hacer un hincapié muy breve acerca de que aunque el tálamo contiene neuronas que llamamos de relevo, el tálamo y el geniculado lateral no es una estructura que solo busca reemplazar el potencial de acción por otro, sino que hay un enorme procesamiento donde se involucran fenómenos atencionales, donde se involucran fenómenos de modulación del ciclo circadiano y por lo tanto tiene un nivel de complejidad que, aunque no alcanzamos a discutir en este curso, no puede ser ignorado. La próxima diapositiva muestra un resumen de las características principales de los sistemas magno y parvocelular y que tiene relación con el contraste cromático, la luminancia y la frecuencia temporal y la frecuencia espacial. Como dije, esto se refleja a nivel de toda la vida, de manera que si ustedes constatan o observan lesiones en la vía ventral, en la parvocelular, es probable que pacientes tengan problemas con la identificación de objetos y con su percepción cromática, mientras que cuando las lesiones son en la vía dorsal, en la magnocelular, los pacientes refieren problemas para identificar la localización de los objetos o detectar cambios rápidos de luz. A pesar de esta diferencia, la estructura cortical en cada uno de estos lugares es relativamente semejante y está ejemplificada aquí.
Las cortezas no se diferencian ni por las células que tienen ni por la manera en cómo se conectan, sino que qué es lo que se ingresa a esta corteza. Aquí se muestra simplemente la diferencia de ingreso de axones a la corteza, que es diferente para lo magno y parvocelular.